Ricardo, yo me encuentro con la vocera del Departamento de Estado, Cristina Rosales. Ya ha culminado la cumbre de las Américas y nos atiende estos minutos para el radar de Blue Radio. Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cómo puede resumir en pocos segundos cómo le fue a Estados Unidos en esta cumbre? Bueno, sumamente bien. Tuvimos una gran oportunidad de reunir al hemisferio, obviamente un diálogo que no hemos tenido ya en un tiempo. Esta es la única oportunidad en verdad que tuvimos de traer a obviamente los países y hablar sobre los temas de importancia para la región, obviamente tratando y ya teniendo acuerdos en ciertas áreas. Por ejemplo, bueno, en el caso de ayer que se trató el tema de la migración, el Pacto de Los Ángeles, en el tema de la seguridad alimentar, a la misma vez se trataron otros temas que, bueno, de las grietas que ha dejado el COVID-19, que ahí entonces pasó a la temática de la prosperidad económica, la crisis climática obviamente también, así que bueno, muchísimos temas que logramos hablar en detalle como región. Uno de los invitados fue el presidente de Colombia, Iván Duque. Vienen las próximas elecciones. ¿Qué información se tiene sobre posible injerencia de países como Rusia en las elecciones? ¿Qué información tienen y están ustedes preocupados por esto? Bueno, Estados Unidos apoya y obviamente tiene suma confianza en el proceso electoral de colombiano, obviamente, pero también el proceso democrático, que es ese proceso de elección. Sabemos que en Colombia hay un proceso electoral que nosotros apoyamos y sabemos que ese proceso va a continuar en estas próximas elecciones. Obviamente entendemos que hay ciertos momentos en el sentido donde hay otras voces que entran a veces en la discusión de un proceso electoral de cualquier país. Eso nosotros como Estados Unidos no lo apoyamos. Es un proceso que tiene que ser obviamente interno para la ciudadanía, para la voz del colombiano. Entonces tenemos lo que esperamos, ¿no? Que el resultado va a ser justo y que va a ser digno de lo que el pueblo colombiano quiere tener como su próximo presidente, como representación. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Colbert, había dicho que está trabajando con Colombia para evitar hackeos. ¿Se han registrado ya conscientemente se han registrado algún tipo de hackeo o intento? ¿Por qué Estados Unidos está apoyando tanto a eso? O sea, ¿qué información hay? Bueno, ese es un tema que se trata con toda la región. Sabemos que hay ciertas, como digo, otras entidades, otras voces, otros países que tienen siempre un interés en infiltrar en el hemisferio, sea por motivos de elección, sea por motivos de información falsa. Sabemos que ese es un problema muy, muy serio en nuestra región como América Latina, que ocurre en toda la región. No tenemos ninguna declaración a decir en eso en específico, pero sabemos que pasa con mucha frecuencia en toda la región. Lo sabemos muy bien porque está pasando hoy en día con la falta, no solamente la falta de información, la desinformación que está pasando en el sentido de lo que pasó o lo que está ocurriendo hoy en día con la invasión de Rusia en Ucrania. Sabemos eso, estamos observando todo lo que está pasando y actuando también. Inclusive en esta cúpula se trató el tema de la desinformación y cómo entonces nosotros como región podemos invertir en nuestro sistema de medios, de cierta forma, para no solamente educar, pero también que se trate en detalle toda esa desinformación que estamos sufriendo hoy en día. Ahora con respecto al tema de, por ejemplo, Nicaragua, ha dicho que va a aceptar que llegue militares de Rusia para situaciones humanitarias. ¿Qué significa eso y cómo lo ve Estados Unidos? Eso acaba de ocurrir en las últimas. Bueno, lamentablemente esas voces en el sentido gubernamental de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, no son voces que están participando hoy en día en la cumbre y eso tiene sus motivos. Lamentablemente son países que han decidido tomar otro rumbo, en el sentido de que son países que no son democráticos, no le dan voz a su pueblo, no respetan a su pueblo, no respetan los derechos humanos. Y entonces ahí vemos las acciones, como usted ha mencionado, donde lamentablemente acaba
de colocarse un poco más de importancia a otras áreas en vez cuando debería entonces preocuparse de la estabilidad económica y social de su pueblo, darle elecciones justas, respetar los derechos humanos de esos pueblos, y nos lamenta ver que hoy en día no vemos nada de eso en absoluto en ninguno de esos tres países, inclusive Nicaragua. Ahora, pasando más al tema de las elecciones, ya están a 8 días de las elecciones presidenciales. Los candidatos han denunciado que temen por su vida. Entre ellos, uno que se llama Rodolfo Hernández, un candidato presidencial. Estados Unidos ha estado en contacto con el gobierno colombiano. ¿Le preocupa la seguridad de los candidatos? Bueno, es un tema sumamente bilateral, como mencioné, que trata muchas veces de... nosotros queremos respetar el proceso electoral colombiano. Eso, al final y al cabo, es nuestra mayor preocupación, que sea un proceso digno, que sea un proceso seguro y que sea un proceso respetado, no solamente, obviamente, por la población colombiana que está colocando su voto, está colocando su voz, pero también los gobernantes, las personas que están organizando ese proceso, que se le dé la seguridad a la persona que funciona o que está en el rol o en el papel de candidato, así mismo como la persona que está yendo a cualquier lugar de voto para dar su voz. Y así es que nosotros sabemos que está operando en Colombia, sabemos que ha pasado así, que han sido en el pasado elecciones seguras, libres, justas, democráticas, y esperamos que continúe siendo el proceso de aquí a unos días. Ya para ir finalizando, ¿cómo ve usted la llamada con Juan Guaidó? ¿Cómo ve Estados Unidos la llamada con Juan Guaidó? Se dijo que van a nivelar las sanciones con Venezuela. ¿Qué significa nivelar? ¿O qué significa que van a replantearse esas sanciones? Bueno, primeramente quiero subrayar que tenemos una relación estrecha con el gobierno interino de Juan Guaidó. Obviamente eso se ve inclusive con los resultados de la cúpula que tuvimos de la cumbre que tuvimos esta semana, en el sentido de, por ejemplo, ayudar a los millones de migrantes venezolanos que han salido de Venezuela. Muchos están en toda la región, inclusive en Colombia, aportando obviamente en el sentido de inversión económica para que esos migrantes tengan una vida digna. A la misma vez sabemos que muchísimas personas en Venezuela hoy en día no tienen una vida digna por, lamentablemente, la situación política y económica de ese país. Sabemos que también el país vive en este momento una situación muy complicada con la seguridad, la falta de seguridad alimentar. Y es algo que también, bueno, es de suma importancia para nosotros, para que el pueblo venezolano tenga en el futuro una mejor vida, una mejor oportunidad de vida, ¿no? Y de cierta forma entonces un tema que se trata con el gobierno de Juan Guaidó, para saber que de cierta forma tenemos que trabajarlo para tener una esperanza que en el futuro ese pueblo venezolano va a tener una voz en las elecciones, que va a poder tener una voz libre y va a tener la oportunidad de elegir a un líder a base de lo que el pueblo venezolano quiere. ¿Y qué significa calibrar las sanciones contra el régimen de Maduro? Bueno, simplemente, esa es una conversación obviamente que todavía está, no necesariamente en andamiento, pero es algo que se trata a nivel interno entre digamos, de cierta forma, varios países. Es parte inclusive de un diálogo que se estaba tratando en México, que estamos apoyando obviamente para ver si se retoma, pero por ahora no tenemos ninguna informaciones, ningunos anuncios específicos a cualquier temática de sanción, digamos. Muchísimas gracias por estos minutos con Blue Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, Ricardo, escuchábamos entonces a la vocera del Departamento de Estado, que nos hizo un repaso rápidamente por diferentes regiones del país desde el punto de vista de Estados Unidos. Ricardo.